Una de las preguntas más frecuentes que recibo sobre la TBS Ronin es si es una moto ideal para salir a carretera, y por eso hoy les voy a compartir una especie de reseña completa sobre esta motocicleta, pero enfocando cada punto específico para este tipo de uso. Yo tengo 7000 kilómetros con ella, un poquito más, 7 meses de uso, y la he ocupado para muchas cosas, para ciudad, para carretera, yendo solo, yendo acompañado, yendo con las maletas, con top case. Ya la he usado bastante y creo que desde esta experiencia puedo compartirles si realmente está hecha para este uso o si tal vez otro uso sea mejor para ella. Así que si están listos, pónganse cómodos y ya let's go. Vamos a empezar con una de las dudas más frecuentes y que, a pesar de que ya lo hemos contestado varias veces, me lo siguen preguntando. ¿Es esta motocicleta 225 o 250? Hay que aclarar que el motor, tal cual, el tamaño del motor físico es de 225 centímetros cúbicos, aunque aquí en México se vende como 250. Esto por varias razones, pero principalmente para poder utilizarla en algunas vías de acceso controlado, como circuito interior o anillo periférico en Ciudad de México. Sé que esto no es en todos los estados. En otros países tampoco existe esta restricción, pero aquí sí la tenemos y a mí se me hizo una idea bastante inteligente por parte de TBS México vender esta moto aquí como 250. Para el uso en carretera este dato es muy importante porque también existen algunas vialidades de carretera donde te piden este tipo de cilindraje. Por ejemplo, aquí en Cuernavaca, el Paso Express, te piden que para entrar sea mínimo 250, y aunque el motor tal cual no sea de ese tamaño, la factura y la tarjeta de circulación sí lo dicen, así que si te llegan a parar por cualquier cosa, tú muestras tu tarjeta y no vas a tener ningún problema. Y además esto a mí personalmente no me parece ningún engaño, porque la moto en realidad se comporta incluso mejor que otras motos que son 249 centímetros cúbicos reales, así que tanto en el sentido legal, poder andar en ese tipo de vialidades restringidas, como por el comportamiento del motor, no vas a tener ningún problema. Espero que con esto quede completamente respondida esa duda. Además, algo que me gusta en el diseño de la motocicleta es que, si se dan cuenta, en ningún lado viene brandeado como 225 o 250. Esto es muy bueno porque, por ejemplo, comparando con otros modelos de un segmento casi similar, la Avenger 220 se delata y en la carrocería dice 220, y bueno, para tapar eso hay que ponerle un sticker o quitar la estampa, no sé, pero sí se delata, y en caso de que pues un vial te vea andando por una calle en la que no deberías de estar, pues sí, solita la moto te va a delatar. La Ronin tiene el logo del caballito, dice Ronin y poco más, o sea, las estampas que yo le he puesto de Let's Go, pero no dice. También, mucho de lo que te molesten por este detalle es por cómo se ve en la motocicleta en realidad, y si se dan cuenta, aún más equipada, se ve más grande. A mí mucha gente en el semáforo o cuando la estaciono me pregunta qué tamaño de motor es, porque la moto se ve grande. Entonces, si te van a parar por cómo se ve, pues la moto pasa perfectamente desapercibida. Si tú te metes en un scooter o en una moto 125, pues la moto parece una moto chiquita. No es el caso con esta Ronin, así que no deberías de tener ningún problema. Ya para terminar este tema del 225 o 250, quiero decir remarcablemente que se han hecho algunos rumores sobre si en México mandan un motor más grande para poder pasar esta restricción, y no es así. O sea, yo he leído en comentarios incluso de TBS o Ronin que dicen, aquí en México llega un motor un poquito más grande, pero en el resto de países se vende una moto más chiquita, y esto es completamente erróneo. La Ronin, así como está, se vende exactamente igual en todos los países desde su fabricación, y como les digo, solamente aquí se te vende como 250 en la factura para que tu tarjeta de circulación diga eso y no tengas problema. Pero no hay diferentes versiones de Ronin, por lo menos no en cuanto al motor. Hay otras versiones en otros países que vienen, por ejemplo, sin ABS y otras cosas, pero aquí está la versión TD, que es la más completa, y sí, en realidad el motor es 225. Dejando el tema del cilindraje de lado, hablemos un poquito del comportamiento. Es una moto 225 con 20 caballos de fuerza y 5 velocidades, cuenta con sistema de inyección electrónica, y eso hace que la aceleración sea muy progresiva y además nos ayuda en el rendimiento del combustible. Hay cosas que quiero decir de una manera muy rotunda y que son básicamente un hecho, porque ya la he probado, ya no es una sospecha, sino que es mi moto y ya la he llevado en varios viajes de diferentes maneras. Y bueno, si van a refutar esto, que sean otros usuarios de Ronin que puedan decir qué usos les han dado, y no solamente personas que vean la ficha técnica y sospechen algún tipo de comportamiento. No es una moto correlona, no es una moto que tenga una salida brutal, ni un despegue, ni mucho menos, ni una aceleración, ni nada. Es totalmente progresiva, y quien quiera esta moto, por ejemplo, para andar corriendo, para darse picones con sus camaradas, o que, por ejemplo, no sé, alguien tenga una 200 y tú digas, tengo una 225, soy más rápido que tú, yo creo que están completamente perdidos en el universo. No es una moto hecha para eso, es una moto
Para disfrutarla se comporta muy bien. Incluso spoileando un poquito la conclusión de este video, tengo que garantizar que es una moto, a mi criterio, diseñada para el uso en ciudad. Por la posición, por el motor, por el enfriamiento, por las velocidades, la potencia, el torque, la comodidad. O sea, es una moto que yo creo que está diseñada para la ciudad. Sé que hay personas a las que no les gustan los nos tan rotundos porque, pues no sé, se crean leyendas como de que conocí a una persona que traía su noventita y se fue desde Brasil hasta no sé dónde y viajando 80 kilómetros por hora y la moto cargada. Y bueno, yo también he escuchado esas historias y no es que no se pueda, nunca hemos dicho eso, sino que más bien para salir a carretera, sobre todo si son caminos, por ejemplo, de Ciudad de México a Cuernavaca y de regreso, que tienes que agarrar constantemente y que ya te lo sabes, pues sí llega un momento, sobre todo de subida y si llevas acompañante, que la moto pues sí se alenta. O sea, de repente va subiendo a 80 o 90 y si es un recorrido que haces constantemente, repito, pues llega un momento en el que te puede cansar un poco. En cambio, si vas a agarrar carretera federal para conocer algún nuevo lugar, puedes mantener esas velocidades sin ningún problema porque pues no traes prisa. Y eso es un punto muy importante a tocar con esta moto. No manejes la Ronin si llevas prisa, si lo que quieres es llegar, si quieres ganarle a un camarada, no está hecha para eso. Es para recorrer caminos tranquilos, para ir conociendo. Si puedes tú manejar a esta velocidad, te la vas a pasar muy bien. Solamente hay que tener en cuenta cuál es el desempeño al que podemos llegar. No quiere decir que sea su velocidad máxima. Yo la he corrido a 120, 130 más o menos en ambas situaciones, tanto solo como acompañado. Sí depende mucho del camino, si es de bajadita, si vamos solos, si vamos acompañados, depende mucho también cuánto tiempo nos tardamos en llegar a esa velocidad, pero en realidad siempre vamos a poder llegar y según el GPS más o menos son entre 115 y 120 cuando vamos al máximo que son 130. Nada más que cuando ya vamos al máximo de velocidad, la moto se va esforzando demasiado por esos 5 cambios. No diría que le hace falta la sexta porque no es una moto hecha para correr, pero sí se siente que ya va bastante forzado el motor. En cuanto al calentamiento, no hay ningún problema porque es enfriado por aceite, el motor es pequeño, creo que está bastante bien balanceado y yo he manejado en la moto por más de 3 horas consecutivas. Llego a la ciudad o llego a donde quiera que voy y el calor no expide, vamos, una molestia que te haga querer bajar de la moto o bajar los pies de los pedestales. Es bastante agradable y creo que ese enfriamiento de aceite es suficiente. Otro punto importante a considerar en una motocicleta que quieras para viajar es la comodidad que vas a llevar sobre ella. Y para la Ronin, pues tengo que segmentarlo en 3 cosas, que sería el manubrio, el asiento y los posapiés. Lo que están viendo en pantalla es una imagen de cómo llega la Ronin a las agencias. Como pueden ver, llega sin manubrio, sin mandos, sin espejos, incluso sin tablero. Y es obligación, por supuesto, de las agencias armarlas para entregárselas al final al cliente. Yo les hago la recomendación porque ya he visto varias motos que cuando reciban su motocicleta, y esto va tanto para los usuarios como para los que venden las motos, revisen estos 4 tornillos y estos 2 y 2 que están aquí. Porque si aflojamos estos, podemos tener el juego del manubrio, podemos hacerlo para atrás o para adelante y estos nos van a permitir ajustar los mandos tanto de este lado como del lado de aquí. Y esto es importante porque una vez que la arman, si ponen digamos el manubrio y esto y aprietan, pueden decir, bueno, pues ya se ve que está bien armada. Pero a mí me pasó que cuando yo recibí mi motocicleta, esos espejos apuntaban hacia el piso. O sea, realmente yo tenía como que hacer esto para poder ver un poquito más arriba. Entonces regresé a la agencia, pedí que me los ajustaran, los elevaron un poquito y tuve más juego. Pero aún así, estos espejos originales no tienen demasiado juego. Entonces hay que soltar los 4 tornillos del centro para aventar un poquito el manubrio hacia adelante y nos da bastante rango. No pega con el tablero, podemos seguir manipulando los botones. Y para una persona alta, por ejemplo, su servidor que mide 1.80, se siente mucho mejor cuando ya va sentado llevar el manubrio, en vez de llevarlo aquí, lo llevas un poquito más adelante. Y esto que le quede para todas las personas que tengan no solamente una Ronin, sino un manubrio tubular. Revisen esto porque cambiar esta postura siempre es mucho más agradable y va a depender de cuánto mida la persona que maneje la motocicleta. La moto no es pesada ni mucho menos, pero tampoco es tan bajita como muchos pudieran llegar a pensar por cómo se ve la moto. Son 79.5 centímetros del asiento al suelo, que es una altura bastante estándar para una moto naked o de ciudad. La dirección es muy buena, tienes mucho rango de giro, tanto para dar vueltas, para estacionarte cuando la estás moviendo por ahí en tu casa o cuando llegas a algún lugar. Esta dirección nos sirve mucho. Los asientos están bastante bien, son muy cómodos, tienen buen relleno, pero son algo cortos, o sea, son como anchos pero cortos. Y eso es importante de considerar para que, según también quien la vaya a manejar, lo considere. Si eres una persona robustita y tu pareja delgada, vas a estar bien, pero si ambos son robustos, van a tener problema por el espacio que da el ancho de los asientos. Si ambos son personas delgadas que pesan, no sé, 60, 70 kilos, no van a tener ningún problema. Lo más remarcable es que cuando te sientas, pues ya estás aquí sentado y ya no tienes margen de hacerte para acá o para acá. Si te haces para adelante, te empiezas a sentar sobre el tanque y aquí sí ya se reciben un poquito más las vibraciones al ser un elemento sólido, ya que pues aquí se amortiguan un poquito más. Mi novia me ha comentado, por ejemplo, que yendo en este asiento es
de las motos más cómodas a las que se ha subido. Y miren que hemos tenido varias motos y hemos manejado muchas más. Y me ha dicho que este asiento por el relleno es de los más cómodos. Pues lo mismo, tampoco tiene espacio para hacerse para adelante ni para atrás, pero una vez que vas sentado, vas muy bien. Ahora vamos con el tema de los posapiés. Como pueden ver, una vez que uno está sentado, la posición del posapié no es exactamente abajo del asiento como lo sería en una moto naked, y tampoco está tan adelantada como lo sería en una moto crucero. Es un intermedio, y eso para mí es muy favorable porque de repente cuando vas andando en carretera, ves un bache o algo que quieras de repente pues pasarle por encima porque ya no pudiste esquivarlo, te puedes todavía poner de pie porque los posapiés lo permiten. Hay motos estilo crucero, por ejemplo apenas vimos la QJ Motor SRV 350 o la Intruder 150 de Suzuki, que llevan los posapiés mucho más adelantados, y en esas motos pues sí es casi imposible ponerte de pie porque ya quedas muy adelante. Y ese detalle de los posapiés también nos sirve para el momento de que tomamos un empedrado o hacemos un poquito de off-road. Para el tema de comodidad, esos son los 3 elementos que yo considero necesarios tener en cuenta para que según cuánto midas tú, cuánto peses, cuánto pese la persona que vas a llevar, pues cales si la comodidad va a ser adecuada. Sobre todo recomendaría poner énfasis en la persona que vas a llevar aquí atrás, porque si tienes pensado poner por ejemplo el tailback de TBS o un top case, no te va a permitir tanto margen, y eso me lleva a hablar de los accesorios. La parrilla que tiene esta motocicleta es bastante buena. Yo la he cargado con top case de 45 litros llena y encima una maleta de 15 litros, y bueno, ahí sigue. Lo que sí nos genera de repente es un poquito de nerviosismo en esta parte, como que empieza a hacer esto cuando vas de subida y todo cargado. No recomiendo echarle tantísimo peso a la parrilla, para eso están las alforjas, ya sea que le compres unas o compres el kit de viaje que te vende TBS con estas alforjas laterales. No dice bien la capacidad, pero serán de aproximadamente unos 20 litros y sirve muy bien para que tu acompañante lleve una y tú te llevas la otra. Pero mencionaba el tema del espacio porque la parrilla, a pesar de que aguanta bastante bien, es algo cortita, y cuando tú pones por ejemplo el top case, llega más o menos hasta aquí. Entonces si el asiento ya es algo pequeño, cuando tú pones el top case le quitas un poquito más de espacio al acompañante, y si tú quieres aventarlo un poquito más para atrás, se va a agarrar muy poquito de la parrilla, y además al echar el peso más atrás en la motocicleta puedes hacer que te vibre mucho más. Entonces si la parrilla original aguanta, para ponerle un top case quiten este plato que está por aquí, les voy a dejar unas imágenes, no lo vayan a agarrar de aquí, agárrense solamente del arco y estoy seguro que va a aguantar bastante bien, pero tampoco excedan demasiado el peso. Como dije, TBS te vende un kit de viaje que consiste en el tailback, las maletas laterales con sus soportes que son importantes, no solamente van volando, y el parabrisas. Este es meramente estético, no es que alcances una velocidad muy alta como para que de plano sientas que te va protegiendo con este accesorio, es meramente estético, pero como ya he dicho en otros videos, a mí me sirve mucho para llegar y poner aquí mis guantes. Estas las recomendaría si de plano quieres viajar con la moto y quieres llevar muchas cosas. Aquí se centra mucho más el peso que si lo llevamos acá atrás. Este tailback a mí me gusta, siento que la calidad es muy buena, pero no tiene ningún tipo de mecanismo de seguridad. Entonces si tú la vas a dejar de repente en algún restaurante afuera o en la calle o en algún estacionamiento, puedes correr con el riesgo de pensar que alguien va a llegar y la va a quitar. Esta es un poquito más complicada porque incluso ponerlas cuesta un poco de trabajo por el espacio que tenemos tan reducido, pero no creo que estas te la roben. Esta sí, así que más bien ten cuidado por donde te vayas a estar metiendo. Adicionalmente TBS te vende un tank bag con imanes, que bueno, yo no lo conseguí porque en ese momento no estaba disponible, pero también es muy agradable llevarlo aquí. Lo abres, sacas el dinero para las casetas, el teléfono, llevar algo aquí es muy cómodo, y además la moto te da muy buen espacio, y como dije, si levantas el manillar un poquito, aun con el rango de giro no llega a pegar con este accesorio. Los que sí me gustan bastante son los tank pads, que estos no vienen de serie, te los venden aparte, y estos sí me gustan tanto por el estilo, por el diseño, por la calidad, porque dicen running, y además si vas a viajar y llevas todo el equipo, por ejemplo rodilleras, a veces traen un tornillito que llega a raspar el tanque y ya con este lo proteges. Ese sería más o menos el desempeño de los accesorios originales de la marca. Los que yo considero indispensables son el parabrisas, porque se ve más bonita la moto y para proteger también la llave de alguien que llegue y te la pague luego, los tank pads para protegerlo, la parrilla, si la puedes conseguir sola para poner un top case, de preferencia de plástico, aunque no se va a ver muy bonita, prefiero uno de aluminio, aunque es más pesado y si lo cargas pues todavía más, o si no lo necesitas, solamente un tailback como este te va a ayudar bastante. Y si ya de plano vas a viajar y vas a viajar acompañado, las alforjas, pero si vas a comprar las alforjas, mejor compra de una vez el kit de viaje. Para esto acércate a tu distribuidor autorizado, porque de repente sé que se agotan y hay que aprovechar cuando sí los tienen. Algo que me encanta demasiado es el tablero, el cual es asimétrico, o sea solamente ocupa esta parte y nos deja esta área para poner por ejemplo un soporte para el teléfono y llevar GPS, o poner un CarPlay como este. Ahí ustedes verán que se les hace más cómodo, pero a mí esta área me gusta muchísimo porque a veces el tablero está justo en medio y cuando le pones algo pues se ve que está aftermarket o llega a estorbar. Estuviera más bien de este lado para que pudiéramos por ejemplo poner aquí el soporte del teléfono
teléfono podías manipular más fácil que hacerlo hasta acá. Entonces me gusta mucho cómo está, pero para ser perfecto me hubiera gustado aquí, o por lo menos poder cambiarlo de lugar con los tornillos, o no sé. Me encanta cómo está, pero bueno, solamente ese detalle. Tiene dos modos de ABS, y ojito con esto porque no son modos de manejo, no tiene control de tracción, solamente puedes cambiar los modos del ABS, porque si esta moto tiene ABS adelante y atrás, no se puede desconectar en ningún caso. Lo que hace es que en el modo Urban tienes el ABS adelante y atrás, y en el modo Rain, que es el segundo modo, hace un poquito más intrusiva la participación de los frenos ABS. Y me gusta que también lo puedes cambiar cuando ya vas andando, o sea, no tienes que iniciar otro ciclo de encendido, solamente dejas de acelerar, le picas al modo y cambias entre un modo y otro. Y es importante considerarlo en viajes porque de repente pues vas bien, no pasa nada, pero de un momento a otro te llueve y quieres activar el modo de manejo para lluvia sin detenerte porque pues quieres seguir avanzando. En viajes nunca sabes qué es lo que te va a tocar, y poder cambiar este modo andando es algo muy práctico y ya me ha tocado. De hecho, gracias a estos modos de manejo, la suspensión, la comodidad en general de la motocicleta, me he acostumbrado tanto a ella que ahora que por ejemplo hemos hecho reseñas de motos más pequeñas o con menos tecnología, las siento mucho más inseguras, y esta de verdad que se la podría recomendar a un principiante. Creo que por todo lo que trae es perfecta para iniciar a manejar y te va a brindar mucha seguridad. Por ejemplo, cuando vas a hacer una bajada y está medio la tierra suelta o el camino sinuoso, con el ABS en el modo Rain, la moto se comporta muy bien. La iluminación también es otro punto a favor, porque de repente si vas a viajar de noche o en carretera o te agarra la noche donde quiera que estés, te tiene que funcionar, y el faro avienta una luz muy pareja y con buen alcance. O sea, no necesitas de la iluminación artificial que te ayude a iluminar el camino, sino con el propio faro está muy bien. Las direccionales se ven perfectamente, el stop es una línea bastante delgada, pero se alcanza a distinguir muy bien. A pesar de que esta moto trae sus defensas, muchos pudieran aprovecharlas para exploradoras. Si las necesitas o crees que de plano quieres más luz, pues adelante, pero yo creo que con el faro así como viene está muy bien. El rendimiento que me ha dado esta motocicleta en el uso en carretera es un poquito difícil de decirlo porque a fuerzas siempre sales o llegas a alguna ciudad. Midiéndolo más o menos en uso mixto, me ha dado entre 34 y 37 kilómetros por litro, lo cual está bastante bien porque es una moto con un buen desempeño, y para viajes pues no va a haber carretera donde no puedas llegar a una siguiente gasolinera. En conclusión, como ya lo había mencionado hace un ratito, yo considero que es una moto que se va a disfrutar mucho más en la ciudad, sorprendentemente por el tipo de suspensión y cómo está hecha la moto en toda su construcción general. También se desempeña bastante bien en off-road. De hecho, el video que sigue va a ser una experiencia andando con la moto en off-road, y la verdad es que me he llevado una grata sorpresa, pero para eso tendremos que esperar un poquito. Para la carretera, como ya dije, no creo que esté nada mal, pero lo que me importa con este video es que ustedes sepan cuáles son las capacidades, sepan lo que esperar y algunas cosas a tener en cuenta para que disfruten más la Ronin si la quieren para un uso muy diverso. Con esto creo que ha quedado bastante bien resuelta esta duda, pero vamos a seguir con esta serie. Como les digo, viene el video de off-road, vamos a hacer preguntas y respuestas y una reseña final ya después de todos los usos. Así que si tienen alguna duda extra que no haya sido contestada con este video, déjenmela aquí abajito y con mucho gusto le daremos seguimiento. Y bueno amigos, eso es todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Gracias por llegar hasta el final de este video. Sin más que decir en esta ocasión, me despido. Yo soy Alex y como siempre nos vemos por estos rumbos en un próximo video. Bye.